Buenas noches a todos, buenas noches de 28 de octubre del 2024. Estamos de nuevo aquí con ustedes. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Jorge Alfredo Clemente Pérez. Saludos a todos. Vamos a iniciar con esta nueva entrega, ahora sobre un tema diferente. Todos están invitados a seguirme en redes, en Instagram como Clemente Pérez Jorge, donde comparto reflexiones y momentos del acontecer político cotidiano. Estoy en X, antes Twitter, como @Clemente_Jorge, para análisis en tiempo real y comentarios también de coyuntura, y una invitación muy especial al canal de YouTube, en donde pueden encontrarme como Clemente Pérez Jorge, en donde vamos a estar en breve junto con este material compartiendo también en vivo. Muy bien, ahora vamos a iniciar con un nuevo tema, digamos con un enfoque diferente del tratamiento del material que les vengo entregando. En particular, el día de hoy, como el título de la miniatura de presentación lo avanza, es una afirmación sobre la libertad, en el sentido de que el día de hoy pues nadie puede hablar o puede pensar que tal libertad existe. Esa va a ser nuestra hipótesis y vamos a tratar de demostrarla a través de argumentos que viajarán desde la aparición del hombre en la tierra hasta el pacto social y las sociedades contemporáneas para poder comprobarla. Me gustaría mucho conocer sus opiniones al final de escuchar el material que les entrego, porque se trata de una afirmación desafiante de entrada para cualquier mente despierta, y estoy seguro que provocará algunas reflexiones interesantes para poder interactuar. Vamos entonces a ubicarnos en la prehistoria, en el momento preciso en el que el hombre aparece en la tierra. Debemos tratar de hacer un ejercicio de imaginación para poder establecer o imaginarnos en ese momento en el que el hombre llega como habitante o huésped de este mundo, en condiciones en donde la naturaleza es hostil y las posibilidades de sobrevivencia son mínimas. Esto significa obviamente que el hombre en ese momento no es un depredador, al contrario, es una presa. Y su subsistencia, su supervivencia y la de la especie está seriamente comprometida. En realidad, el hombre, en comparación con otros animales habitantes de la Tierra, en la época en la que el hombre la habita, en sus orígenes, es una situación bastante desventajosa. Significa básicamente que era muy cuestionable la posible supervivencia del hombre como especie, o del ser humano como especie, en el entorno hostil en el que se hallaba. Pero la herramienta fundamental a través de la cual el hombre finalmente logra su sobrevivencia como especie, ustedes ya saben que es la razón, la capacidad de razonar. Esta capacidad de razonar y de poder utilizar herramientas y posteriormente de poder habilitarlas para su uso personal y después el desarrollo de la civilización va a ser fundamental, sin duda alguna, para poder lograr la sobrevivencia de la especie humana. Sin embargo, volviendo al momento inicial en el que el hombre se encuentra en este entorno hostil, lógicamente, al advertir que sus posibilidades de sobrevivencia eran mínimas y contar con la herramienta de la racionalidad, lo primero que articula es básicamente un modelo de supervivencia. Y este modelo de supervivencia permite, a través de la razón, calcular que las posibilidades de poder sobrevivir son únicamente coexistiendo con otros de la misma especie para poder autodefenderse de todos los riesgos que coexistían junto con ellos en ese momento. Entonces el hombre
advierte que es conveniente asociarse con otros de su misma especie para poder juntos lograr transitar con mayores posibilidades de sobrevivencia la vida. Esto trae a su vez consigo una serie de inconvenientes, porque si bien es cierto el hombre logra desarrollar un modelo de supervivencia de la especie humana a través del raciocinio, también con ello viene una serie de problemas básicos de coexistencia. Y esto es porque el hombre está habituado a ejercer su libertad absoluta. Mientras el hombre se encuentra solo, se encuentra aislado, puede ejercer su libertad con plenitud y tomar las decisiones que considere pertinentes sin ningún obstáculo. Esto es verdaderamente la libertad. La libertad es poder hacer sin ninguna restricción básicamente lo que quieres o lo que quiere el individuo. Y la asociación, que era el modelo de supervivencia de la especie humana, no permite esas circunstancias. ¿Por qué? Al reunirse, al asociarse con otros miembros, con otros individuos de su especie, básicamente esa coexistencia trae consigo las mismas singularidades de cada individuo que se asocia. Es decir, que esa coexistencia de individualidades, debido a la singularidad humana, hace que necesariamente algunos intereses de unos se confronten con los intereses de otros, y el hombre, básicamente el individuo, básicamente lo que intenta siempre es tratar de hacer prevalecer sus intereses por encima de los demás. Y eran, digamos que, situaciones o condiciones incompatibles. La coexistencia con el ejercicio de la libertad absoluta son incompatibles. No es posible vivir en sociedad y al mismo tiempo pretender ejercer libertad absoluta. De hecho, por eso se estima que los primeros intentos de asociación humana fracasaron, porque se reunían y básicamente terminaba en un ambiente caótico e incluso más peligroso que vivir aislado, porque entre ellos mismos, entre los mismos seres humanos, habían abusos y ataques y diversas actitudes en perjuicio de otros mismos hombres, y esa circunstancia generaba un caos. Ese caos, obviamente, en ese caos pues prevalece básicamente o el más fuerte, o el más hábil, o no sé, el más inteligente, o lo que sea, pero hay una lucha de prevalencias que ya no nada más importa la supervivencia de la especie ante el entorno de la naturaleza hostil, sino que ahora trae consigo el riesgo de sobrevivir en el contexto asociado. Entonces, para poder lograr el éxito de la asociación, que no se puede dar por naturaleza, en virtud de que el hombre no es social por naturaleza, sino que se asocia por convicción, se asocia por convención, porque le conviene asociarse, y le conviene asociarse porque de otro modo la especie humana no hubiera sobrevivido. Entonces, para poder sobrevivir hay que asociarse, pero esa asociación importa necesariamente la renuncia al ejercicio de la libertad absoluta, porque al asociarse hay que respetar la libertad de los demás. De modo que el primer principio que rige en el modelo asociativo de desarrollo y de supervivencia de la especie humana es que tu libertad alcanza o la puedes ejercer hasta donde no afectes la libertad de otro individuo, y eso significa ya una restricción a la libertad absoluta. Por eso la libertad absoluta no puede ser ejercida por el ser humano mientras vive en sociedad. Y esta circunstancia fue lo que trajo consigo que para que la sociedad pudiera mantenerse amalgamada, o sea, coexistir unida, era necesaria el surgimiento de las reglas. Las reglas que son el origen de lo que ahora conocemos como leyes. Obviamente las leyes en aquel entonces no eran iguales a las de hoy. Esas leyes se llamaban reglas. La regla es el género, la ley es una especie.
Las normas son especies de reglas. Las reglas finalmente son mandatos de hacer o de no hacer, pero básicamente estos mandatos tienen diferentes modalidades que se convierten en normas, y las normas pueden ser jurídicas, o pueden ser normas sociales, o pueden ser normas morales, o pueden ser normas religiosas. Pero en términos generales estas normas son una especie de reglas. La regla es el género. Y lo que surge en ese momento histórico en el que el hombre está tratando de convertir en un modelo exitoso la asociación, son las reglas. Y esas reglas básicamente, que son el género, pues traen consigo una forma de comportamiento que es obligatoria para todos los que quieran coexistir dentro de esa sociedad. El que no quiera es libre de irse, pero sabe que los riesgos de supervivencia son mucho menores que estando asociado. Por lo tanto, en la balanza de costo-beneficio, el individuo prefiere sacrificar su libertad absoluta a cambio de vivir con la seguridad que le da la asociación, y con base en eso renuncia a la libertad, al ejercicio de la libertad absoluta. Esto es a lo que nosotros llamamos normalmente pacto social. Es finalmente lo que se conoce como un pacto social, que fue bastante bien interpretado y explicado por la doctrina, en la medida en la que nos permite comprender cuál es, digamos, ese contrato. Los contratos están contenidos por prestaciones y contraprestaciones. La prestación básicamente que te ofrece vivir en sociedad o asociarte o firmar el pacto social es que vas a tener la seguridad de una conglomerado humano que comparte ciertos principios, y particularmente la idea de lograr una mayor supervivencia estando asociados que aislados. Y esa seguridad se obtiene únicamente a cambio de que tú cedas como individuo tu libertad absoluta. Al suscribir, digamos, ese pacto social y decidir vivir asociados, básicamente lo que hicimos fue renunciar a nuestra libertad absoluta para avenirnos a lo que era una vida en sociedad. Y esa vida en sociedad, que implica coexistencia, necesariamente nos sujeta al cumplimiento de ciertas reglas, y esas reglas nosotros convenimos en admitirlas y aceptarlas, porque se supone que bajo esos principios podemos lograr la supervivencia de la especie humana, que es el principio básico que nosotros perseguimos al final del día como entes con vida, porque además la coexistencia exige un gran esfuerzo, la coexistencia humana, y exige un gran esfuerzo porque el hombre es una entidad con identidad. Significa que el hombre tiene una clara percepción de que es único, que es singular, que no hay otro igual a él en el universo. El hombre tiene siempre la percepción de su singularidad y la hace notar ante todos los demás, ante todo el entorno que le rodea. De hecho, no somos muy asiduos a que nos comparen con otros o nos confundan con otros, a pesar de que sean de nuestra misma especie. Significa que nosotros entendemos muy bien el principio de que somos iguales, pero no somos lo mismo. Es decir, si somos iguales como especie, somos una especie biológica similar o igual, con las mismas características, y con base en eso consideramos que pues somos seres humanos, somos sapiens, y básicamente a partir de ahí pues somos iguales. Sí, somos iguales, pero cada uno de nosotros tiene una singularidad específica que le da su carácter identitario. No es que nosotros tengamos una identidad porque tenemos un nombre o tenemos una cédula de nacionales de un país, o tenemos licencia de conducir, o tenemos un acta de nacimiento. Nuestro nombre, o sea, no nos da nuestra identidad. La identidad es lo que en realidad somos como seres humanos, y nos identifica como algo único en el mundo, por lo que nosotros percibimos de la vida y cómo la interpretamos. Y como cada uno de nosotros interpreta la vida de un modo distinto, es lógico que seamos completamente, no completamente diferentes, pero sí tengamos una singularidad única. Significa que no podemos nunca igualarnos uno con otro individuo. O sea, siempre vamos a ser diferentes, porque la vida es perceptiva.
Y a partir de la percepción y el procesamiento de esa percepción de la vida que el individuo le da, y la interpretación de esa misma vida y de esos sucesos fácticos que ocurren en el mundo, a partir de ahí se forma su propia personalidad y su propia percepción del mundo. Y esa percepción del mundo es lo que le da la identidad. Por eso somos lo que somos. Es decir, vamos a suponer una persona, yo mismo soy hoy mismo lo que soy, porque soy el resultado de una serie de acontecimientos en mi vida históricos que han venido sumando una cierta información que ha sido procesada y me ha permitido tener una percepción de la vida única. De ese modo, yo percibo la vida de un modo distinto a como la perciben todos los demás, a pesar de que todos somos seres humanos y compartimos genética y biológicamente muchas características similares. Nunca vamos a ser iguales. Yo voy a ser distinto a todos los demás miembros de mi misma especie. Esto es algo único que solamente se da en nuestra especie. Y este es básicamente el diferéndum con las otras especies animales y de vida que conocemos, que no hemos, al menos hasta hoy, sabido que exista otra que tenga una singularidad tan particular como la de la especie humana. Y esta es la razón también por la que resulta tan difícil y es tan exigente el hecho de lograr una coexistencia humana asociada, que era el único modelo de supervivencia de la especie que teníamos a mano. Y si queríamos sobrevivir, pues teníamos básicamente que cumplir con esas exigencias. Y esas exigencias estaban sustentadas en abandonar nuestra libertad absoluta. Y con esa libertad absoluta, tener que asumir que no vamos a poder lograr todo lo que nuestra singularidad desearía lograr. Sin embargo, la sociedad nos ofrece una serie de parámetros y posibilidades dentro de las cuales nosotros podemos ejercer algo que de libertad absoluta pasó a llamarse libre albedrío. Significa que lo que nosotros conocemos como libertad en realidad, y cuando hablamos de libertad entre nosotros, digamos en una conversación común, en realidad de lo que estamos hablando es del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es el margen de maniobra que un individuo tiene para poder obrar entre los parámetros de bueno y malo. Son dos límites que la sociedad nos ha impuesto a través del adoctrinamiento educativo, religioso, social, moral, etc., y legal. Eso significa, por ejemplo, que la sociedad, a través de generaciones y de la tradición del crecimiento de la humanidad y el desarrollo histórico, ha venido sentando ciertas bases para poder determinar lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro del contexto asociado del hombre. Y eso significa que entre esto y esto, nosotros tenemos la libertad, libre albedrío, el libre albedrío de elegir cualquiera de los matices que esté entre un límite y otro. Pero eso ya no es libertad absoluta, porque si hubiera libertad absoluta yo podría rebasar cualquiera de estos límites, pero no lo puedo hacer. Entonces, como ya no tengo libertad absoluta virtud del pacto social, al haber ingresado en el pacto social y haberlo heredado de mis ancestros, ya ni siquiera lo cuestiono. Automáticamente, al entrar en este mundo a partir de esos parámetros que rigen entre lo bueno y lo malo, y yo puedo optar dentro de ese parámetro, ejerciendo mi libre albedrío sobre qué es lo que puedo hacer, pero siempre dentro de estos rangos. Y esto yo obviamente ya no lo conocí como ser humano, y ninguno de mi generación y muchas generaciones anteriores tampoco lo conocieron. Desde que el hombre se ha asociado como modelo de supervivencia de la especie humana, renunció a la libertad absoluta. Y entonces, siempre que se habla de libertad, en realidad de lo que se habla es de un libre albedrío. Un libre albedrío que te permite elegir entre esos parámetros que la sociedad te ha venido fijando para que puedas desplegar tus conductas dentro de este límite y este otro. Y ahí te ofrece una serie de matices en las que sí puedes ejercer con cierta libertad, que es libre albedrío, qué camino o qué conducta desplegar en función de estos, pero sin pasar ninguno de los dos límites que te fija en los parámetros sociales. Y esta es la razón principal por la que ningún ser humano que viva asociado hoy en día puede ser libre. Esta es mi opinión. Yo los invito a que manden sus comentarios
Les repito, en X Twitter pueden seguirme como @Clemente_Jorge y en el canal de YouTube Clemente Pérez Jorge Alfredo. Muchas gracias, buenas noches.